Bueno, ¿están viendo ahí, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, continuando con la clase pasada que habíamos empezado a ver la parte de hidráulica de pozos y complementada con el inicio de ensayos de bombeo. Le comentaba en la clase pasada que habíamos visto la parte hidráulica, básicamente cómo se transmite el agua subterránea en el subsuelo y que en general el agua se transmite en tres dimensiones, digamos. En general uno cuando ve los conos de presión, si lo ve en perfil lo va a ver en 2D, si lo ve en planta lo va a ver también 2D, pero en forma circular alrededor de la perforación. Es decir, si uno va viendo los mapas de isopieza que habían hecho con la profe Hilda en los prácticos del comienzo, una vez que en general el cono de presión se va extendiendo de modo concéntrico, a medida que avanza el bombeo se va distribuyendo de modo concéntrico alrededor de la perforación. Pero ese cono, si lo vemos en perfil del subsuelo, vemos como un cono, un perfil, se ve como el cono de depresión se va generando a partir del pozo de bombeo hacia los laterales hasta que deja de tener influencia. Pero en general, como les decía, esa circulación de agua se da en 3D, es decir, en X, en Y y en Z. En general, obviamente, como estamos trabajando con acuíferos intergranulares, de materiales sedimentarios depositados a través de un río, de un depósito en general eólico o fluvial, en general tiene dimensiones, tiene zonas de permeabilidad preferencial, es decir, en sentido del flujo, paralelo a la superficie de depositación. No sé si está queriendo entrar Lulú ahí, me avisan. Eh, en general, digamos, hay una orientación preferencial que en general se da paralelo a la superficie de depositación, es decir, habría una permeabilidad más favorable, digamos, en sentido de la depositación, ¿no? Así que eso es principal, digamos, eso tiene que ver más que nada, digamos, con el medio de depositación, los materiales son más seleccionados, digamos, en general, digamos, hay una orientación preferencial en el estrato que es arenoso, después tenemos una base que puede ser limoso, arcillosa, y lo mismo va cubierto por otra capa limosa, arcillosa hacia arriba. Entonces, en general, lo que vemos en las dimensiones de ese cono de depresión, en general, está más orientado a sedimentos estratiformes. Y por Profe, sí. perdón que le interrumpa, quiere entrar Lourdes. Ah, ahí está perfecto, sentí el ruidito. Ahí ya la habilitamos. Pero no me aparece, ¿ven? Ah, está, admitir un invitado, ahí está. Está Lulu. Bueno, a ver si se conecten. Hola Lourdes, buen día. Buen día, profe. Bueno, ahí estamos comenzando con la clase de ensayos de bombeo. Bueno, lo que decíamos, digamos, entonces en general hay una orientación preferencial, digamos, una permeabilidad más desarrollada en sentido del estrato, digamos. Y en general, en sentido vertical, hay una merma de permeabilidad, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Pero en general, dentro del estrato hay una permeabilidad más o menos homogénea. Bueno, y obviamente recuerden que esto se basa en la ley de Darcy, esa que veíamos al comienzo de la materia, cuando veíamos que la velocidad igual a K por I, K es la constante de permeabilidad y es el gradiente hídrico. ¿Qué nos explica Darcy? Que para que se genere flujo dentro de un estrato tiene que haber una diferencia de nivel entre dos puntos dentro del acuífero. Si esos dos puntos están a la misma altura, digamos, a la misma cota topográfica en general referida al nivel del mar o a la misma profundidad medida desde la superficie, vamos a ver que esa capa está como una tabla de agua. Ustedes van a sentir hablar de water table, sería el nivel estático. Es decir, el nivel está equilibrado, entonces el agua, digamos, prácticamente está quieta dentro del estrato. Si por algún motivo, ya sea por recarga, el nivel piezométrico asciende por recarga en las zonas de recarga y obviamente en la zona de carga está abajo, al haber diferencias de cota, el agua va a migrar de zona más alta a zona más baja, como son las zonas de recarga, de conducción y descarga. Y ese es un flujo laminar, natural, de muy baja velocidad. Los gradientes son muy pequeñitos, en el orden de día a la menos 4, día a la menos 5. Es decir, son pendientes muy pequeñitas. Ahora, si nosotros hacemos un pozo, captamos un acuífero, le ponemos filtro, grava, todo bien terminado el pozo, y dentro del pozo ponemos una bomba que succione, es decir, que extraiga un determinado volumen de agua, vamos a ver que alrededor del pozo se genera como
una turbulencia, digamos, algo raro que no es natural, y obviamente si nosotros sacamos agua, lo primero que va a hacer el sistema acuífero es ceder un determinado volumen, pero generando un descenso del nivel piezométrico, en este caso del nivel estático, hasta un nivel que comienza siendo dinámico, manteniéndose, digamos, dinámico, ¿por qué? Porque está durante el bombeo, y va a ir bajando un cierto tiempo, y en algún momento se puede lograr un equilibrio, es decir, cuando el nivel piezométrico deja de bajar, digamos, se mantiene estable en el tiempo. Recuerden que digo, deja de bajar, quiere decir que ya bajó y se mantiene estable a partir de ese momento, es decir, entonces ahí vamos a tener dos fases de los bombeos, ensayos de bombeo de equilibrio y de no equilibrio. De equilibrio, cuando es el nivel dinámico, siempre hay un descenso, siempre se produce un descenso, ¿me entiendes? No hay un pozo ideal que no tenga pérdida de carga. ¿Por qué? Porque el descenso se genera justamente porque el acuífero va a ceder de su almacenamiento un determinado volumen que nosotros vamos a poder producir. Ahora, si ese volumen que nosotros producimos es bajo comparado con lo que tiene almacenado el acuífero, digamos que prácticamente deprime muy poco y enseguida se estabiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento el agua que nosotros sacamos por bombeo se equilibra con la que puede estar entrando por recarga o se equilibra con la que tiene de almacenamiento el pozo. Es decir, podríamos decir que es insignificante el caudal que nosotros le sacamos comparado con el caudal que tiene almacenado el acuífero. Es decir, en ese caso logramos un equilibrio. Ahora, si el caudal que nosotros le sacamos es relativamente elevado, muy voluminoso respecto al acuífero, respecto al pozo, vamos a ver que el nivel dinámico empieza a bajar. Y a veces demora mucho tiempo en estabilizar o a veces no se estabiliza nunca. Así que bueno, en ese caso, con el nivel dinámico no se estabiliza, tenemos los métodos de ensayo a nivel variable. Es decir, vamos a tener descensos residuales en función del tiempo. En cambio, con el método de test de equilibrio, al estabilizarse ya no tenemos descenso en función del tiempo. Y ese concepto es fundamental. O sea, no quiere decir que el acuífero, que el pozo no deprima. Sí deprime. Lo que pasa es que en algunos casos se estabiliza con el tiempo y en otros no. Entonces, ahí vamos a ver que, como decíamos en la clase pasada, los ensayos de bombeo se pueden clasificar para analizar cuestiones técnicas del pozo, es decir, cómo está construido, si el pozo es eficiente, podemos definir dónde va ubicada la bomba, cuando vieron ustedes la clase pasada, podemos definir el equipo de bombeo más conveniente, el caudal más conveniente, es decir, parámetros que tienen que ver con las cuestiones técnicas, que tienen que ver con la obra en sí del pozo. Y hay otros ensayos que nos permiten analizar cuestiones intrínsecas ya del acuífero, es decir, que ya son propias del acuífero. ¿Y cuáles son esas cuestiones, digamos, intrínsecas del acuífero? Básicamente los parámetros hidrogeológicos fundamentales, la porosidad, la permeabilidad, el coeficiente de almacenamiento, es decir, todos esos parámetros que tienen que ver, es como el ADN del sistema acuífero, digamos, es como que ya viene fabricado por la naturaleza en el momento de la depositación del sedimento y de los procesos posteriores que sufrió ese material. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer un ensayo de bombeo, hay que definir primero para qué lo queremos hacer. Obviamente, aquí vamos a tener en cuenta, si son cuestiones técnicas, tendremos que hacer un tipo de ensayo, y si queremos hacer cuestiones científicas, parámetros fundamentales, tendremos que hacer otro. ¿Por qué? Porque aquí también los ensayos se van a clasificar en ensayos que se hacen en el propio pozo de bombeo, y hay ensayos que se hacen en el pozo de bombeo más algún pozo piezométrico o pozo de monitoreo que se tiene que hacer a una cierta distancia del pozo de bombeo. Entonces, ahí vamos a ver, obviamente, que entra de nuevo el factor monetario, el factor, digamos, que nos define prácticamente, no solamente cómo lo vamos a hacer la obra, qué caño va a tener, qué dimensiones, qué equipo de bombeo, sino también vamos a tener que definir, digamos, cuestiones monetarias. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hacer un ensayo científico, es decir, para determinar parámetros hidrogeológicos fundamentales, vamos a necesitar básicamente realizar, además del pozo de bombeo, 1, 2 o más pozos piezométricos, es decir, pozos que se ubican a una cierta distancia del pozo de bombeo. Recuerden que la clase pasada también había señalado yo que los pozos de bombeo son de gran diámetro,
bien diseñados, encamisados, con grava, con cemento, es decir, un pozo que va a ir a producción, con lo cual tenemos que guardar todas las normas técnicas, como se dice, del buen uso de ingeniería, en este caso de hidráulica, del buen uso de la disciplina en la que estamos insertos, en este caso, hidrogeología, ingeniería hidráulica. Es decir, el pozo de bombeo tiene que tener todas las características para un pozo que va a ir a producción. Después vemos si es para uso humano, para uso agrícola, para el ganado, para el riego. Pero el pozo tiene que ir, como se dice, con todas las de la ley. En cambio, un pozo piezométrico, les decía en la clase pasada que si bien está construido de la misma manera, a la misma profundidad que los pozos de bombeo, el pozo piezométrico es de menor diámetro. ¿Por qué? Porque el pozo piezométrico no lleva equipo de bombeo. Es más, la idea es diseñarlo, la misma posición de los filtros, la misma profundidad, pero con diámetro pequeño porque solamente sirve para testear, en algunos casos, meter probeta para sacar muestras para análisis químico, y en general se utiliza una sonda piezométrica para registrar niveles. En ese caso, en esos pozos no va bomba, entonces no medimos caudales, solamente medimos en el pozo de bombeo. Y los otros pozos que hagamos, los pozos piezométricos, van a servir para ir chequeando a medida que bombeamos el pozo principal, vemos cómo va variando los niveles en los pozos próximos, ¿no? Y recuerden que ahí decíamos también que en algunos casos, si nosotros queremos medir heterogeneidades de los parámetros hidrogeológicos fundamentales, lo ideal es que esos pozos piezométricos estén primero a diferente distancia del pozo de bombeo y segundo a diferentes orientaciones, uno al norte, uno al sur, otro al este, otro al oeste. Y si fuera posible, si tenemos recursos, lo ideal es que haya más de un pozo en cada orientación. ¿Me entienden? Porque de esa manera nosotros vamos a poder chequear heterogeneidad o lo que nosotros conocemos en geología como anisotropía, cuáles son las diferentes direcciones fundamentales obviamente, de mayor permeabilidad, de mayor transmisividad o, en algunos casos, de la variación de los parámetros fundamentales. Eso es, obviamente, en el mejor de los casos. A ciencia cierta de ser, digamos, coherente con ustedes, en general, digamos, como son pozos muy caros, en general no lo hace en particular, digamos, una persona que quiere utilizar agua para riego o, no sé, alguien que quiere abastecerse de agua potable o darle agua al ganado, en general hace el pozo de bombeo y no hace ningún pozo piezométrico, obviamente por los costos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque al productor lo que le interesa es cuestiones técnicas que tienen que ver con el pozo, cómo está construido, dónde va a buscar la bomba, cuál eso va a ser el descenso, cuál es el caudal crítico de ese pozo, obviamente para no sobreexplotar, es decir, cuestiones que tienen que ver la calidad del agua, en todo caso, ¿sí? Se complementa los ensayos de bombeo con el análisis químico. Pero al productor poco le interesa, digamos, en esa zona qué porosidad tenemos, qué permeabilidad, qué transmisividad tiene el acuífero en el sector donde él está produciendo. En general, esos parámetros hidrogeológicos fundamentales le interesa más a un organismo público grande, no sé, organismos del Estado, el IPALA, la Dirección de Recursos Hídricos, la Dirección del Agua, es decir, organismos que manejan el recurso. ¿Por qué? Porque al organismo que maneja el recurso le interesa saber si va a tener agua para abastecer algún uso de una determinada comunidad, de una determinada población, digamos, en el distrito donde está administrando. Entonces, obviamente, para saber cuánta agua está sacando y compararla con el agua que puede sacar a futuro, evidentemente necesita sí o sí tener los parámetros hidrogeológicos fundamentales. Y obviamente ya veremos a lo largo de esta clase que el parámetro hidrogeológico fundamental que necesita para ver cuánto es la recarga, la reserva del acuífero es justamente el coeficiente de almacenamiento. Y casualmente justo el coeficiente de almacenamiento es el que menos datos se tiene a nivel local, regional, inclusive a nivel mundial, porque para hacer ensayo de bombeo, para calcular el coeficiente de almacenamiento necesitamos hacer ensayos, digamos, de larga duración con pozos piezométricos. Y como generalmente los pozos que se hacen son pozos de explotación, es decir, pozos para dar solución a algún uso, y en general son pozos más bien que se hacen ensayos técnicos, ensayos de bombeo técnicos, ¿no? Entonces, no es común, digamos, como les decía en clase pasada, que
una vez que se haga un pozo de producción, de explotación, se hagan 2 o 3 pozos piezométricos para averiguar los parámetros hidráulicos fundamentales. ¿Por qué? Porque su alto costo, básicamente por eso, ¿no? Bueno, entrando ya un poco al cuadro de clasificación de los ensayos de bombeo, como dice acá, los ensayos de bombeo se clasifican respecto al nivel dinámico en nivel dinámico constante o nivel dinámico variable. En ese caso, si el nivel estático, el nivel dinámico se mantiene constante en el tiempo durante el bombeo, se llama método de equilibrio o régimen permanente. En ese caso, digamos, el sistema acuífero se transforma como una cañería, digamos, nosotros sacamos un determinado caudal, entra la recarga de otra zona, que puede ser un río, la zona de recarga, una llanura aluvial que aporta agua, y al aportar esa agua, básicamente el nivel empieza a bajar hasta que se estabiliza cuando recibe recarga. En ese caso el régimen se llama permanente, es decir, nosotros podemos seguir bombeando ese caudal determinado tiempo, suficiente tiempo, y no se generan descensos. Y al no generarse descensos en función del tiempo, recuerden que no se puede medir el coeficiente de almacenamiento. Porque yo, para cuantificar el coeficiente de almacenamiento, es decir, cuánta agua se almacena en una porción, digamos, un volumen determinado de acuífero, de cuenca, yo tengo que generar descensos en función del tiempo. Obviamente, al mantenerse constante el nivel dinámico, no se generan descensos, obviamente no puedo calcular el coeficiente de almacenamiento. Sí puedo calcular la permeabilidad, la transmisividad y obviamente otros parámetros técnicos, pero no el coeficiente de almacenamiento. Si yo quiero medir el coeficiente de almacenamiento, tengo que medir, digamos, hacer el ensayo de bombeo cuando los niveles dinámicos están en descenso. Y entonces estamos en un régimen que se llama no equilibrio, o régimen variable, como dice acá en la transparencia, o régimen variable. Y ahí vamos a ver que cada ensayo tiene una fórmula, un método, uno ideado por Tim o Tiem y otro ideado por Tay, por Jacob, y un ensayo de recuperación. O sea, en general, todos los ensayos de bombeo, en este caso, de los 4 que tenemos citados acá, 3 necesitan pozos piezométricos. Tim necesita por lo menos 2 más, aparte del de bombeo. Tay y Jacob necesitan por lo menos un pozo piezométrico. Y recuperación de Tay es el único ensayo que solamente se hace en el pozo de bombeo, con lo cual es un ensayo que básicamente se hace regularmente cada vez que se hace un pozo nuevo. Es decir, se hace un bombeo continuo para ver el equipo de bombeo que vamos a hacer, se hace un ensayo escalonado para ver el rendimiento del pozo, el caudal crítico, y se hace la recuperación al final del ensayo. Así que esos son los ensayos que están marcados acá, son los que vamos a ver. Ahora ya pasando ya a los ensayos de bombeo que dependen del caudal, ya vimos lo que depende del nivel piezométrico dinámico, vamos a ver ahora lo que depende del caudal. Y aquí les cito 2 ensayos, digamos, a caudal constante. Caudal constante cuando nosotros ponemos a funcionar una bomba un determinado tiempo y el caudal mantenemos constante a lo largo de ese ensayo. Es decir, fundamental que durante los ensayos de bombeo chequeemos no solamente los niveles, nivel estático, nivel dinámico, sino también los caudales. Como vemos en la clase pasada, vamos a utilizar piezómetro para medir niveles y caudalímetro para medir caudales. Entonces, si hacemos esa prueba de bombeo en ensayo caudal constante, el caudal se tiene que mantener estable en el tiempo de bombeo. A veces son pocas horas, 1, 2, 3, determinadas para determinar un equipo de bombeo. A veces para hacer parámetros fundamentales, recuerden que podemos hacer de 24, 48 o inclusive 72 horas de bombeo. Veremos que hay ensayos como el de TACE, que necesitamos bombear casi 72 horas de bombeo para tener valores que sean registrables, digamos, mediante el método de TACE. Bueno, ya veremos ahora a continuación, vamos a ver la resolución de estos ensayos, ¿no? Y obviamente lo bueno que tienen estos ensayos es que todos tienen una fórmula, es decir, una fórmula físico-matemática, que obviamente tiene resolución gráfica. Así que todos estos ensayos nosotros registramos valores en el campo y después los llevamos a gráficos que nos permiten calcular los parámetros hidrogeológicos fundamentales, ¿no? Bueno, volviendo al ensayo de caudal, teníamos el ensayo de caudal constante en el que nosotros tenemos que mantener constante un determinado caudal y vamos registrando los descensos de nivel en función del tiempo, ¿no? Y después tenemos otros ensayos que son ensayos escalonados, que son ensayos en los que nosotros vamos variando el caudal a medida que avance el ensayo de bombeo. Ahí vamos a ver que ensayamos un determinado caudal,
pasado un cierto tiempo, aumentamos el caudal y vamos registrando, obviamente, para cada aumento de caudal registramos la variación de los niveles piezométricos, ¿no? Bueno, la explicación de cómo se clasifican los ensayos, digamos acá en este caso régimen permanente, régimen variable, básicamente ya lo expliqué, digamos, cuando se regenera el régimen permanente es cuando la recarga del acuífero aporta el volumen de agua que yo estoy extrayendo, entonces en este caso no generamos, digamos, extracción de agua del almacenamiento, ¿por qué? Porque prácticamente podemos decir que el acuífero se transforma como una cañería, por un lado sale el agua, durante el bombeo, por extracción de la bomba, y por otro lado entra por recarga. Entonces se equilibra. Entonces por eso se llama régimen permanente, que se puede mantener esa explotación en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe recarga, ¿no? En cambio, si el descenso se mantiene, va aumentando en función del tiempo, va registrando ese descenso en función del tiempo, estamos, digamos, en régimen variable, es decir, la recarga no alcanza a igualar el caudal que yo estoy sacando, ¿no? Entonces, en este caso se llama régimen variable o de no equilibrio, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cómo lo podemos registrar? ¿Cómo podemos saber nosotros en qué momento estamos del ensayo de bombeo? Bueno, en este caso estamos viendo acá un gráfico de los descensos, es decir, las variaciones del nivel. El nivel estático acá, descenso cero, cuando el pozo está parado, es decir, no tiene descenso. Cuando prendemos la bomba, empezamos a generar una extracción de un determinado caudal en el pozo. Vamos a empezar a ver que a medida que pasa el tiempo, este tiempo en minutos, vamos viendo que a medida que pasa el tiempo, empieza primero bajando un descenso brusco, genera una succión en la bomba, aumenta, digamos, baja el descenso un determinado nivel y a medida que va pasando el tiempo, esos delta de D se van haciendo cada vez más pequeños. Obviamente, el mayor descenso se va a dar, obviamente, al mayor tiempo. Fíjense acá, descenso cero, el descenso máximo se da acá, más o menos a los 300 minutos ya se logra un equilibrio. Pero fíjense que los delta de D, a medida que va pasando el tiempo, comienza siendo un delta de D, esto entre 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, es decir, primero pega un golpe muy brusco, digamos, el delta de D, pero a medida que va pasando el tiempo, el delta de D comienza a equilibrarse, ¿no? Es decir, los descensos, esto se va haciendo un ensayo de bombeo a caudal constante, se prende la bomba y al minuto, 2 minutos, digamos, estos son más o menos, digamos, se hacen registros casi logarítmicos, porque fíjense que esta curva tiende a ser asintótica, se comienza midiendo cada minuto en los primeros 10 minutos, después de los 10 minutos se mide cada 2, después cada 5, después cada 10, después cada 20, y después se va midiendo a veces cuando ya se logra la estabilización, a veces cada media hora o cada hora. En caso, fíjense, se ha medido 1400 minutos, son prácticamente 24 horas de bombeo. ¿Por qué? ¿Por qué se dura tanto el ensayo de bombeo y se tiene el pozo estabilizado? Bueno, básicamente porque este es un pozo nuevo, se está ensayando, es la primera vez que funciona, en general ha estado trabajando durante la limpieza, el desarrollo, y obviamente se han hecho pruebas previas para lograr que el agua salga limpia en el pozo. Una vez que el agua sale limpia, ya se hace la prueba definitiva en el pozo de bombeo. Y es la primera vez, digamos, que va a estar bombeando tantas horas, entonces, por eso, como es un pozo recién hecho, se controla que el pozo funcione bien largos periodos de tiempo, ¿no? Para recién largarlo a explotación, ¿no? Entonces, como le digo, básicamente si este pozo se estabilizó a los 300 minutos, 400 minutos de bombeo, ya se estabilizó, si fuera un pozo viejo, digamos, que ya está probado, que está bien construido, básicamente en este nivel, digamos, cuando se logró la estabilización, si yo ya obtuve el caudal necesario para llenar una cisterna, lo tengo funcionando la hora necesaria para llenar esa cisterna. Y una vez que se llenó, paro la bomba. Es decir, una vez que pare, obviamente, al parar la bomba, este nivel va a empezar a recuperar y va a ser una curva asintótica así para arriba hasta volver al nivel estático original. En el mejor de los casos, ese pozo recupera. Si un pozo se estabilizó a las 3 horas de bombeo, es muy probable que los 4 o 5 horas de recuperación, a las 4 o 5 horas de parado, el nivel estático vuelva al nivel original. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es tan importante que el pozo vuelva a su nivel original? Básicamente porque es hacer una explotación racional de recursos. Si yo arranco con un nivel estático, desciende por el bombeo, obtengo el agua que yo necesito, paro la bomba y el nivel vuelve al nivel estático original, estoy volviendo a un estado inicial que cuando yo prendí la bomba por primera vez, es decir,
vuelve al nivel estático original, quiere decir que yo saco agua de un sistema, de un acuífero, el acuífero me lo cede y cuando yo paro la bomba se vuelve a recargar por entrada de agua de recarga de un río, de una llanura aluvial, de lo que fuere, digamos, del mismo sistema recupera el nivel estático original. Es decir, yo puedo hacer lo que se llama una explotación racional del recurso. ¿Por qué? Porque el nivel vuelve, saco agua y vuelve otra vez. Es decir, puedo hacer indefinidamente una explotación racional del acuífero y obviamente del pozo. Mientras el pozo funcione bien, el acuífero me va a ceder ese volumen que yo necesito, ¿no? Por eso es importante ver, digamos, que el nivel vuelva a su nivel original y entonces después cuando yo prenda la bomba, vuelvo a realizar registro y hago prácticamente la misma gráfica se repetir en el tiempo, ¿no? Ahora, qué pasaría, perdón, si yo arrancaría antes de que recupere el nivel estático original? Se me va a generar esta misma gráfica, pero arrancando en un punto más bajo. Supongamos que acá a los 1000 minutos no he dejado que vuelva al nivel estático original y prendo la bomba en este punto, el nivel estático va a estar una cierta distancia, puede ser centímetro o metro por debajo del nivel estático original. Y cuando yo construya la gráfica a partir de ese punto, voy a ver que el descenso va a generar un descenso también superior al que tenía si yo hubiera arrancado con descenso cero, es decir, el nivel estático original. ¿Me entiende? Se van acumulando descensos. Y estos descensos, si yo lo hago, digamos, muchas veces a lo largo del tiempo y yo no me doy cuenta, no monitoreo los niveles, voy a ver que estos niveles pueden llegar inclusive a la base de la cámara de bombeo donde está la reducción, pueden llegar a la bomba, pueden llegar a los filtros, y eso es hacer una explotación no racional del recurso, es decir, voy a tener problemas hidráulicos con el tiempo. Entonces es fundamental no solamente, digamos, hacer el bombeo original, determinar la bomba, determinar el caudal óptimo, determinar el caudal crítico, sino también monitorear a lo largo de su vida útil en el pozo, monitorear los caudales y los niveles, para que no me pasen estos problemas. Porque después, recuerden que si el nivel estático va bajando, yo voy a ir sacando cada vez agua de más profundo. Entonces, tal vez la bomba no se note mucho cuando son descensos pequeños de 50 centímetros, de 20 centímetros, pero a lo largo de los años esos se van acumulando y puede llegar, como yo les comentaba en la clase pasada, en zonas próximas a Catinzaco, en la zona productiva de Olivos, que va bajando, el nivel estático va bajando 1 metro cada año, con lo cual ahora tenemos niveles piezométricos a veces de 10 a 20 metros por debajo del nivel estático original. ¿Por qué? Porque estamos sacando más agua de la que está entrando por recarga. Y yo creo que charlamos en la clase pasada de que hay en algunas fincas que tienen, no sé, 1000 hectáreas y tienen alrededor de 20 pozos. Es decir, hay pozos próximos a menos de 500 metros o a 500 metros uno de otro. Entonces, los conos de depresión de cada pozo se interceptan entre sí y obviamente en ese caso, digamos, los niveles piezométricos en ese punto de contacto es el doble de descenso que si no estuviera el pozo vecino. Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que un pozo saca un determinado volumen de un acuífero y el otro está compitiendo por el metro cúbico con otro pozo que está próximo. Y imagínense, si nosotros tenemos pozos rodeados con pozos a la vuelta, la zona de recarga, que son las que traen agua, va a recibir recarga los pozos que estén, digamos, al oeste de la zona de recarga, al este, perdón, de la zona de recarga, mientras que están al este no reciben recarga porque le interceptan los otros pozos. Entonces, digamos, la explotación racional de un sistema es fundamental, hacer pruebas de bombeo y monitorear los niveles, cómo van evolucionando en el tiempo, para no tener estos problemas, porque imagínense ustedes, si empiezan a sacar agua a 20 metros más de lo que sacaban hace unos años atrás, obviamente las bombas tienen que ir más abajo, los pozos tienen que ser más profundos, gastamos mayor energía para sacar el mismo metro cúbico. ¿Por qué? Porque lo sacamos de más profundo, ¿no? Y recuerden, si nosotros en un sistema acuífero generamos un descenso, generamos un aumento de velocidad del agua en el sistema. El flujo laminar natural es muy pequeñito de la zona de recarga a zona de descarga con una velocidad muy lenta. Y en general son flujos laminares. Si nosotros ponemos un pozo, una bomba a funcionar cerca del pozo, se puede llegar a generar un flujo que es turbulento. Y cada vez es mayor el descenso, digamos, tenemos más posibilidades de lograr un flujo turbulento.
Y recuerden lo que pasaba con los flujos turbulentos. El agua se va a mover no sobre planos en el acuífero, sino se va a mover en modo sinusoidal. A veces eso va a generar arrastre de matriz, arrastre de material fino, que toda la matriz se va a venir hacia la zona de explotación. Y obviamente los pozos van a empezar a bombear arena, van a empezar a bombear fino, se va a empezar a turbiar, se va a empezar, y al acelerarse el agua, recuerden que al acelerar, al haber mayor velocidad, se generan mayores pérdidas de carga. ¿Por qué? Porque aquellos que vimos en diseño de pozos, se acuerdan, la fórmula era caudal, velocidad por área. El caudal era el caudal de bombeo o el requerido. La velocidad, la que no tiene que superar, es 3 centímetros por segundo. Y el área era el área de entrada del agua en los filtros, en la abertura de la ranura, en el diámetro, es decir, las dimensiones que tiene ese traje a medida que nosotros decíamos que era un pozo, una intubación. Yo hago el pozo para un determinado caudal. Obviamente, si a medida que pasa el tiempo yo tengo que sacar agua cada vez a mayor profundidad, primero que genero mayor gradiente, con lo cual el agua va a entrar por la misma sección a mayor velocidad. Y en general, a lo largo de los años, no solamente va entrando, digamos, sedimentos, limos, arcillas, se van decantando en el fondo del pozo, en el caño de cola, ¿se acuerdan? El caño de cola se ponía para que el agua entre, y obviamente cualquier sedimento que quedaba sobrenadante, cuando se para la bomba, va a decantar en el fondo. Y obviamente decanta en lo que es la cámara de bombeo. Ahora, ¿qué pasa si seguimos decantando a lo largo de los años, 10, 15 o 20 años de producción? El caño de cola, que es de 3 metros, 5 metros, se puede llenar de sedimento, inclusive empezar a trancar los filtros, los primeros filtros. O sea, imagínense usted, a lo largo de los años empezamos a llenar de sedimento los filtros. Otro proceso que puede haber también es el fenómeno de incrustación. Creo que ya lo charlamos en el limpieza y desarrollo. Si yo hago entrar agua a mayor velocidad dentro de los filtros, dentro de la grava, o no he desarrollado bien el pozo, hay muchas partículas, está sucio con bentonita, el agua entra forzada, hay mayor rozamiento. ¿Y cómo se manifiesta el rozamiento del agua dentro del pozo? Que los niveles, en vez de estar a un cierto nivel, empiezan a estar cada vez más abajo. ¿Por qué? Porque el agua entra con mayor rozamiento. El rozamiento del agua en la matriz, en la arena, en la grava, en los filtros, genera pérdida de carga. Es un rozamiento que ralentiza la velocidad del agua, va cada vez más despacio, ¿no? Entonces, ese rozamiento genera un atraso y obviamente al entrar con mayor fuerza, el agua lo que hace es, menor fuerza, perdón, con más rozamiento, empieza a generarse mayor descenso piezométrico. Por eso es tan importante que un pozo recién construido sea chequeado, determinado el caudal de bombeo, determinado la bomba, pero determinamos también cuál es el nivel piezométrico máximo. Si nosotros de alguna manera vemos que los niveles estáticos empiezan a bajar, no se recupera el nivel, que los niveles piezométricos dinámicos están más abajo, hay algo. Recuerden que hay un parámetro que se llama caudal específico o rendimiento del pozo, que en este caso está ejemplificado acá. Caudal de bombeo del pozo, en este caso es 155.000 litros por hora o 155 metros cúbicos por hora. Nivel estático, 130 metros. Esto es en Capayán, al norte de Chilecito. El nivel estático está en 130 metros, es decir, tenemos que perforar 130 metros para recién entrar a la zona de saturación. Y de ahí, obviamente, en este caso son pozos de 250 metros. A partir de ahí son todas arenas que aparecen intercaladas con arcilla, con limo y están saturadas. Y fíjense cuánto desciende esto para darme 155.000 litros, 155 metros cúbicos. Solo desciende 2 metros con 70, es bajísimo. Tiene muy buen rendimiento. ¿Qué quiere decir? El rendimiento es el caudal de bombeo sobre la depresión. Es decir, baja desde el nivel estático al nivel dinámico 2 metros con 70. Es decir, baja muy poco. Es decir, si yo divido el caudal de bombeo sobre la depresión o descenso, me da 57 metros cúbicos por cada metro que deprime. Y eso se llama rendimiento o caudal específico. El rendimiento es casi como le diría, digamos, un ADN del pozo, digamos, que tan bueno es el pozo, de acuerdo a la cantidad de caudal que me da en la zona. Estos son rendimientos excelentes, digamos. Ustedes en La Rioja tienen un rendimiento de abanicos aluviales, sedimentos muy porosos, muy permeables, de excelente rendimiento. Es más, en zona de Catinzá, que alcanzó a medir hace 2 años, una necesidad de bombeo con 100 metros cúbicos por metro de presión. El pozo bombeaba 300.000 litros
y bajaba apenas un metro. O sea, son 2 metros, casi 2 metros. Rendimiento del orden de 100 metros cúbicos por metro de depresión, es decir, son rendimientos elevadísimos, ¿no? Para decirle, en Tucumán nosotros tenemos el orden de 15 a 20 en lo mejor de los casos, ¿no? Así que comparativamente ustedes tienen sedimentos muy porosos, muy permeables, muy limpios. En cambio, Tucumán está un poco mezclado con limo y arcilla, tienen una matriz más fina, entonces en general tienen menor rendimiento. Pero obviamente, cada zona tiene sus características, ¿no? Es decir, si nosotros vemos que los niveles piezométricos se van profundizando con el tiempo y van bajando los rendimientos, es decir, vamos a ir midiendo caudales y dividiendo la depresión. Vemos que bajan los de rendimiento, bajan los descensos, se van cada vez menos sacando menos agua, evidentemente alguna cuestión hidráulica está pasando, ¿no? O sea que hay que ver si el pozo no se está embancando, si no se están incrustando. Ah, lo que le decía, me había colgado. Cuando entra agua a mayor velocidad, se produce rozamiento y obviamente hay un aumento de presión en los alrededores del pozo. ¿Por qué? Porque al venir desde una superficie muy abierta, lejana al sistema, a medida que se va haciendo una sección más pequeña, obviamente lo que hace el acuífero, se genera mayor rozamiento y el cono de presión empieza a deprimir. O sea, ¿por qué se forma el cono? Por el rozamiento en los alrededor del pozo. Y el mayor rozamiento se da obviamente en la intubación. Entonces, por eso es que la pendiente viene muy pequeñita y de golpe se va haciendo asintótica hasta que llega a la pared del caño. Ahí se genera el mayor rozamiento. Y si ese rozamiento llega a generar flujo turbulento, es decir, si entra a una velocidad superior a 3 centímetros por segundo, hay un aumento de presión en la cañería. ¿Y qué pasa el agua? Cuando entra sería la puerta de entrada que es el filtro, pasa la puerta, pasa el filtro, la abertura, y se libera esa presión porque ya tenemos la cañería. Ya todo espacio abierto, todo el caño lleno de agua. Entonces se libera esa presión. Ustedes recuerden, si vieron química de los primeros años, primero, segundo año, o geoquímica, si tienen en estos años geoquímica, van a ver que el medio acuoso, un medio natural en general, tiene agua bicarbonatada. Bicarbonatada es cálcica. Si nosotros tenemos bicarbonato en el agua y si aumentamos la presión en ese sistema acuoso, elevamos la presión, lo que hace que la presión hace que se disuelva cada vez más carbonato, ¿no? O sea, la sobrepresión en el sistema carbonático hace que se disuelva carbonato. Y cuando liberamos esa presión, es decir, ponemos en contacto ese sistema con aire, obviamente se produce el desprendimiento de CO2, desprime CO2 y obviamente precipita carbonato. Entonces, los carbonatos se precipitan en los filtros, en la grava, y obviamente es digamos, una precipitación muy micrométrica, digamos, al comienzo, y después con el tiempo se van acumulando, es decir, es acumulable con el tiempo. Y al depositarse carbonato en los filtros, obviamente lo que hace es cerrar la superficie filtrante, es decir, vean estos, deposita sedimento en la cañería de cola, se trancan los filtros finales con limo y arcilla, se empieza a depositar los filtros con carbonato. Evidentemente es un proceso muy lento que a lo largo de los años termina sellando, reduciendo la superficie filtrante y obviamente generando un aumento digamos, de aumento de los descensos en función del tiempo. Cada vez sacamos menos caudal y obviamente los descensos van a ser mayores. Es decir, el rendimiento del pozo va bajando con el tiempo. Y obviamente, por eso es importante chequear el funcionamiento de los pozos desde que se ponen a producción, ¿no? Digamos, para que el disparador sea en el aumento de los descensos o el bajo de rendimiento. Entonces ahí tenemos que analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Ver si el pozo no está embancado. Obviamente vamos a tener que sacar la bomba, sacar el equipo de bombeo y mandar una cámara de video adentro de la intubación para ver en qué situación están los filtros, ¿no? Si no están incrustados y si no están embancados, ¿no? Puede pasar también accidente, digamos que se corroen los filtros, el óxido de manganeso, el óxido de hierro también tranca los filtros, digamos la cañería se corroe con el tiempo también, 15, 20 o 30 años de funcionamiento en agua que son agresivas químicamente, pueden llegar a afectar, digamos, la calidad del entubado. ¿Qué está? ¿Salió alguien? Ustedes me avisan si alguien quiere entrar, ¿no?
Bueno, Yo, profe, se me había desconectado, pero se me conectó de vuelta solo. bueno, perfecto, gracias. Bueno, entonces, el ensayo bombeo a caudal constante, nosotros vamos a poner a funcionar un pozo, va a deprimir y va a lograr una cierta estabilización. Obviamente, a partir del punto que se estabilizó, ya estamos con método de equilibrio. Y mientras no se equilibre, estamos con un método de régimen variable o de no equilibrio. Es decir, si nosotros queremos hacer un ensayo, tenemos que definir en qué momento del ensayo lo tenemos que hacer. Cuando están variando los niveles al comienzo del bombeo, lo podemos hacer los ensayos de Tate y Jacob, ¿no? Si queremos hacer un ensayo de equilibrio, tenemos que esperar que se estabilicen los niveles, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Bueno, y los ensayos de caudal nosotros tenemos que medir, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros en la boca del pozo, el pozo ya está terminado, instalada la bomba, fíjense en este caso una electrosumergible, acá sale el cable y va un grupo electrógeno, un pozo recién construido, este es un pozo en Pampa de la Viuda, ya hace unos años atrás, cuando se quería ver si se podía poner a producir olivo en el Valle de Pampa de la Viuda, fíjense los caudales que tiraban, caudales muy pequeñitos, 20 mil litros, comparado con otros pozos que bombean 100 a 200 metros cúbicos hora, digamos. En este caso es un pozo de Tucumán. Y este es un pozo de Capayán, ese pozo de Capayán se hizo con este ensayo de bombeo, digamos. Fíjense en este caso, está instalada la bomba, en este caso una bomba de eje, perdón, una bomba electrosumergible, y en este caso una bomba de eje vertical. ¿Por qué? Porque fíjese, sale el eje, están las poleas, y las poleas van conectadas a un grupo, a un motor a explosión, digamos. En este caso, podemos hacer variar la velocidad en base a la aceleración del motor, ¿no? Fíjense en este caso también está instalada el caño piezométrico acá, sería la cañería de descarga, placa con orificio y el caño piezométrico. Acá medimos el caudal con la cañería de descarga, placa con orificio, ¿no? Y en este caso acá, bueno, no se ve bien, pero en este sí se ve, por acá al costado está un piezómetro, ahí está el piezómetro, es como un tester y un cable que se mete, en este caso el cable este se mete por el espacio anular para ir registrando la variación de los niveles. Es decir, medimos niveles con el piezómetro, medimos caudales con los caudalímetros. Así se trabaja, digamos, en el ensayo bombeo. Y obviamente tenemos que registrar el nivel estático al comienzo del bombeo y el nivel dinámico a medida que avanza el bombeo. Es decir, son parámetros que tenemos que registrar. En este caso, obviamente son ensayos técnicos. ¿Por qué? Porque se hace solamente con el pozo de bombeo. Y vamos registrando, obviamente, todos esos parámetros. Nivel estático, nivel dinámico, la depresión, digamos, cuando el pozo ya se estabilizó, medimos la depresión y podemos calcular lo que se llama el rendimiento o caudal específico. Y el caudalímetro medimos el caudal de bombeo, ¿no? Obviamente. En este caso, caudal constante, lo mantendremos constante a ese caudal a lo largo de X cantidad de horas, lo que nosotros definamos, ¿no? O hasta que se estabilice el nivel, ¿no? En este caso, fíjense, un ensayo caudal constante, similar al anterior, siempre graficamos el descenso en función del tiempo. Tiempo en minutos, descenso en metros. Acá, minuto cero, el pozo está parado, la bomba no funcionó, entonces el nivel está en el nivel estático, o sea, descenso cero. Cuando prendemos la bomba, automáticamente, fíjense, pega un golpe, al minuto de bombeo, ya en este caso ya ha descendido 6 metros. Fíjense la diferencia que veíamos en este caso, este es un pozo de Tucumán, comparado con el descenso en el pozo de La Rioja. En La Rioja bajó creo que 50 centímetros, 70 centímetros. Y obviamente todo el ensayo de bombeo eran 3 metros. En este caso todo el bombeo es 9 metros. Fíjense otro detalle también. Recién en La Rioja veíamos nivel estático en 130 metros. Nivel estático en Tucumán 16 metros. O sea, a 10, 20 metros ya tenemos niveles saturados, ¿no? O sea que en general tenemos que hacer pozos relativamente cortos para llegar al saturado. Acá hay pozos de 100, 150 metros. Obviamente también hay pozos de 200, 300 metros, pero allá para sacar aguas termales, digamos, ¿no? Así que eso es una característica, digamos. Tucumán tiene acuífero a muy poca profundidad, es más, en la ciudad tenemos el nivel del freático a 1 metro. Y digamos, ahora que ha llovido mucho en el verano, hay zonas que están encharcadas. ¿Por qué? Porque el nivel estático está casi a la superficie.
Bueno, fíjense, baja, a medida que va bajando, va pasando el tiempo, fíjense, los deltas de descenso cada vez se hacen más pequeñitos hasta que, en este caso, próximo a estos puntos, a 1100 minutos, recién se logra la estabilización. En cambio, en La Rioja, a los 300 minutos ya estábamos estabilizados, ¿eh? En este caso, quiere decir que bombea 180 metros cúbicos y recién, casi al día de bombeo, recién se logra la estabilización. Fíjense, en este caso se bombeó 2.800 minutos, eso está en 1.440 un día, 2.800 casi 2 días de bombeo. Eso en ensayo de bombeo que se hacen a veces de larga duración porque queremos, en este caso porque queremos checar que el pozo funcione bien y que no se rompa nada. Básicamente eso porque después va a producción. Recuerden que este ensayo de bombeo se hace con la bomba de prueba. Después viene el productor, pone la bomba definitiva y ya pasa a producción. Entonces, hasta lograr ese momento nosotros tenemos que probar que el pozo funcione bien. Fíjense, bueno, se miden los niveles, nivel 16, nivel dinámico 26, es decir, baja cerca de 9, 10 metros. Si tenemos 180 metros cúbicos dividido en 10, nos da el orden 18, 19 metros cúbicos por metro de presión. Los 20 que yo les decía, el orden de 10, 20, son los rendimientos de pozos muy, digamos, de pozos muy buenos que tenemos en Tucumán. Comparado con La Rioja sería regular a media, ¿no? O sea, tienen ustedes mejores mujeres acuíferos, ¿no? Bueno, después el otro ensayo que se hace, bueno, voy a volver un poco atrás, para mostrarle, digamos, que este es el ensayo continuo. Después hay otro ensayo escalonado. Bueno, el ensayo continuo en general, como les decía, cuando hacemos para calcular la bomba, ¿se acuerda del pozo? Utilizábamos el caudal requerido o tal vez un poquito más para asegurarnos que este descenso de 9, 10 metros, cuando nosotros definamos la bomba, definamos ubicar la bomba 10 metros, estamos dentro de agua, bueno, le ponemos sumergencia de 3 o 5 metros, son 15 metros. Para calcular la bomba vamos a tomar 10 a 15 metros de nivel para que la bomba alcance la superficie. Ahora, si vamos a utilizar un equipo de riego, recuerden, tenemos que ponerle 3 kilos, 30 metros más. Si tenemos que conectar a una red de agua potable que tenga 1,5 kilos, 2 kilos, le sumamos 20 metros más. Es decir, recuerden que esa es la altura manométrica total, ¿no? Bueno, por eso es tan importante definir bien esto, porque la bomba tiene que quedar debajo del agua y después el agua tiene que llegar a la zona de aprovechamiento, ¿no? Bueno, después tenemos, es el ensayo, digamos, escalonado, que tiene un ensayo técnico, digamos, tiene que ver con la construcción del pozo. ¿Qué bomba? ¿Qué tal está el pozo? Si nosotros queremos ver la eficiencia del pozo, tendremos que hacer ensayo escalonado. La eficiencia es ver qué tan poco deprime respecto a un pozo ideal. Digamos, un pozo ideal es un pozo que no genera pérdida de carga, ¿no? Obviamente en la hidrogeología o en la naturaleza no hay un pozo ideal. Ya el solo hecho de ponerle una bomba a un pozo y succionar, ya estamos en algo que no es real, que no es ideal, digamos. Siempre genera una bomba, genera una pérdida de carga. Pero la idea es que esa pérdida de carga y ese aumento del descenso no sea significativo, es decir, que sea lo menor posible para que el pozo sea bueno. Entonces, si nosotros queremos averiguar qué tan bien construido está el pozo, tendremos que hacer lo que llama un ensayo escalonado. Y como dice acá la transparencia, vamos a tener que utilizar diferentes caudales, es decir, comenzar a ensayar al pozo a caudales bajos y obviamente esos caudales van a tener que ir aumentando, duplicándose en función del tiempo. O sea, arranco con 30 metros cúbicos, cuando se estabilizó un cierto tiempo, aumento el caudal a 60 metros cúbicos, después a 120 y así, hasta llegar a un caudal extremo, digamos, que en general tendría que estar cerca del caudal requerido o levemente superior. ¿Por qué? Porque la idea, así como hacíamos limpieza y desarrollo a un caudal superior al caudal requerido, nos aseguramos que el pozo esté limpio, bien desarrollado, libre de arena. La ideal es que cuando nosotros hacemos el ensayo escalonado, buscar el límite del pozo, es decir, cuál es el caudal límite que puede dar. Y de esa manera nosotros lo que estamos haciendo es registrando los caudales en boca de pozo y registrando los descensos para cada caudal. Y ahí, como digamos, como la fórmula, digamos, que digamos, describe la relación de los descensos en función de los caudales, vamos a ver que es una recta más o menos, descenso y obviamente en gráfico semilogaritmo, descenso igual a una constante por el caudal más otra constante por el caudal elevado a la n, digamos. El n este es clave, digamos, porque si este n está próximo a 2,
o muy cercano a 2, quiere decir que el pozo es eficiente, digamos. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente construir 3 curvas, o sea, una curva para cada uno de estos caudales. Obviamente, si hacemos 4 caudales, obviamente tendremos 4 curvas. Lo básico es que cuando nosotros bombeamos a bajísimo caudal, hay poco rozamiento, es decir, el agua entra con poco rozamiento dentro del pozo, a través del acuífero, por la grava y por el filtro, entra con poco rozamiento. En general, a bajos caudales, esta gráfica, este N se aproxima a 2, está muy próximo a 2. Y a medida que vamos aumentando el caudal, este N va creciendo. Cuando el pozo ya llega a un límite y sacamos mucho caudal respecto a lo que nos puede generar el pozo, este N se va, digamos, a las nubes, puede pasar a 3, a 4, a 5. Cuando más elevado es el N, menos eficiente el pozo. Así que básicamente lo que nosotros queremos hacer con este gráfico, obviamente todos estos ensayos tienen resolución gráfica, lo que vamos a ver nosotros es que vamos a tener 3, 4 o n curvas donde vamos a poder calcular el parámetro n para ver si el pozo es eficiente o no. Bueno, básicamente los gráficos que yo les digo, nosotros los ejemplificamos, vamos midiendo un caudal para un primer escalón, fíjense un caudal en este caso. ¿Cuál es el problema general de los ensayos escalonados? Que cuando tenemos bomba electrosumergible no podemos regular mucho los caudales, entonces nos pasa, en este caso no pudimos bombear menos de 100 metros cúbicos, entonces tuvimos que hacer ensayos a caudales mayores de 100 metros cúbicos, ¿no? Entonces es una limitación. Lo ideal es tener una bomba en la que se puedan regular los caudales. Bueno, pero básicamente la función del ensayo escalonado es ver cómo van bajando los niveles en función del primer caudal, hasta que se estabiliza. Una vez que se estabilizó, fíjense en este caso 60 minutos de bombeo, cuando ya se estabilizó, se registra los valores de estabilización, obviamente el caudal lo medimos con el caudalímetro, el nivel estático es antes de empezar el bombeo, el nivel estático va a ser común a todos los escalones, es decir, ¿dónde empieza el bombeo? En el nivel estático. Después, nivel dinámico para el primer escalón va a ser lo que desciende, en este caso ha descendido 5 metros para ese escalón. O sea, 130 metros cúbicos dividido en 5 me da un rendimiento de 25,5. Primer dato, digamos, registrado. Cuando ya se estabilizó, sin parar la bomba, bueno, hay ensayos que dejan recuperar el nivel estático original y vuelven con otro caudal. Por cuestiones organizativas, de rapidez, en general, recomendamos siempre hacer el escalonado coincidente, digamos, con todos los escalones, juntamente no se para la bomba. Bueno, hay diferentes formas. Pero bueno, si tenemos tiempo y tenemos, digamos, dinero para esperar, digamos, podemos esperar que esto se recupere y arrancar con un nuevo escalón. Y obviamente utilizar los valores con los niveles estabilizados. En este caso, digamos, por cuestiones rápidas, digamos, a tener una idea de qué tan bueno está el pozo rápidamente, se trabajó directamente, lo que se dice en serie, terminó el primer escalón, digamos, se estabilizó y se puso la bomba a funcionar, en este caso, 30 metros cúbicos más. Básicamente, ¿cómo se hace? En Boca, prácticamente lo que se hace es con una llave exclusa, se va estrangulando un poco la salida de la bomba. Y en el caso de que tuviéramos una bomba de eje vertical con motor a explosión, lo que se hace es acelerar o desacelerar el pozo, el motor, perdón. Entonces, aumentamos el caudal, vemos y hasta que se logra una cierta estabilización. Y así hacemos para los 3 caudales. Para los 3 caudales hacemos lo mismo, digamos. Y obviamente, fíjense que a medida que va pasando el tiempo, a mayores caudales, demora más la estabilización. O sea, se logra, digamos, después de un cierto tiempo, en este caso 260 minutos de bombeo, ¿no? Acá tenemos 3 horas de bombeo, dará como más o menos más de 4 horas de bombeo, ¿no? Casi 5 horas de bombeo para hacer el escalonado. Con esos datos, obviamente, se van a gráfica. Fíjense, la característica fundamental que a medida que va aumentando el caudal, fíjense, los rendimientos van bajando. Lo importante es que esta merma de rendimiento, más o menos de 30 metros cúbicos de agua, baja en el orden de más o menos 2 metros cúbicos hora metro. O sea, va bajando. Y a medida que va aumentando el caudal, este descenso se va haciendo más significativo. Fíjense, hemos aumentado casi 40 metros cúbicos y acá ha bajado casi 3 metros cúbicos hora metro. Es decir, el rendimiento va bajando porque aumenta el rozamiento.
Entonces, lo importante es que con estos datos nosotros podemos ir a programas de computación. En este caso, si nosotros graficamos los descensos en función del caudal, en este caso, mayores caudales a la derecha, mayores descensos hacia abajo. Digamos, en este caso hay un programa, el GW, digamos, que nos permite calcular la eficiencia del pozo. Esto se hace automáticamente con los programas. Me tira la curva ideal del pozo, que sería esto. Fíjense que es prácticamente lineal. Aumenta el caudal, aumenta el descenso de modo lineal. O sea, si yo quiero sacar más caudal, tengo directamente aumentar el descenso. Pero ¿cuál es el problema acá? Que prácticamente no tiene pérdida de carga. Este es un pozo ideal, que obviamente no existe en la naturaleza. La idea está que el gráfico este me permite comparar un pozo ideal con el pozo de bombeo. Fíjense, en el primer abatimiento 0, descenso 0, comienza el bombeo. Primer escalón, en este caso menos 6, caudal de bombeo acá en el orden de 2000, 2300, 2400. Bueno, acá están los, fíjense. Perdón, que esto va, los metros cúbicos va en día, ¿no? No, yo lo tengo en horas, metros cúbicos hora lo tengo multiplicado por 24. Entonces voy a tener caudal 1, descenso 1. Tengo un punto. Caudal 2, descenso 2, caudal 3, descenso 3. Fíjense cómo forma que tiene la curva. En general la curva empieza lineal, cuando los descensos son casi lineales, prácticamente no hay casi pérdida de carga, y a medida que va aumentando el caudal, fíjense, la curva se va cada vez más asintótica hacia abajo. Esto quiere decir que con pequeños aumentos de caudal aumenta mucho el descenso. Es decir, llega un momento a partir de un punto en el que el pozo deja de ser eficiente. ¿Por qué? Porque hay mayor pérdida de carga. Yo aumento muy poquito el caudal y me deprime mucho. Es decir, quiere decir que yo gasto mucha energía para sacar un metro cúbico. Lo ideal es que el pozo funcione en un tramo donde es eficiente, y en general vamos a ver que el tramo donde es eficiente en general en los primeros escalones. Fíjense, la ventaja que tiene este programa es que me da el abatimiento o descenso real, me da cuánto tiene de pérdida en el acuífero, cuánto tiene de pérdida en el pozo. Obviamente, las pérdidas del acuífero son intrínsecas del acuífero, y las pérdidas del pozo son intrínsecas de la obra que yo construí. Acá lo fundamental es que las pérdidas del acuífero sean siempre mayores que la pérdida del pozo. Cuando la pérdida del pozo equilibra o se acerca mucho a la pérdida del acuífero, es cuando el pozo deja de ser eficiente. Entonces, el programa automáticamente me calcula si el pozo es eficiente o ineficiente. Por arriba del 50% el pozo es eficiente. Lo ideal es que el pozo tenga entre 60 o 70% de eficiencia. Es decir, entonces, básicamente lo que me permite a mí los ensayos escalonados es a qué caudales va a funcionar el pozo y si el pozo es eficiente a esos caudales, ¿no? Obviamente esto lo podemos hacer manual, puntual, o utilizar programas de computación, ¿no? Después, otro dato que podemos sacar del ensayo escalonado es graficar los caudales de bombeo en metros cúbicos versus la depresión en metros. Recuerden, si estamos con el pozo parado, bombeas 0 metros cúbicos, descenso 0, el punto de inicio. Después, para el primer escalón, bombea, no sé, 130 metros cúbicos, deprime, no sé, 5 metros, primer punto. Después, punto número 2, bombea X caudal, deprime tanto. Fíjense, y si después nosotros estos puntos los unimos con una recta o con una curva, fíjense que los primeros valores están más o menos alineados, casi lineal. Y después de un cierto punto, esta va a tender a hacerse asintótica. Básicamente, el caudal crítico es cuando deja de ser lineal o bombeo respecto a los descensos. Es decir, básicamente, el gráfico este me permite calcular el caudal crítico y a partir del cual el pozo deja de ser ineficiente, deja de ser eficiente, perdón. Es decir, el caudal crítico me va a marcar que a partir de ese punto yo voy a gastar mucha energía, voy a generar mucho descenso para aumentar un poco los metros cúbicos de explotación. Entonces, estas gráficas me permiten a mí determinar, digamos, el caudal crítico, pero también, fíjense acá en el caso de que yo haya hecho un ensayo de bombeo corto y que queda determinar cuánto va a deprimir el pozo a un caudal más elevado que yo no ensayé. Obviamente esta gráfica lo llevo en el gráfico Excel, tiendo la tendencia que tiene esta curva, y obviamente la fórmula de la gráfica me proyecta un cierto caudal de bombeo que yo no proyecté. Entonces puedo estimar cuánto descendería este pozo a caudales más elevados del ensayado. Es decir,
estos ensayos de bombeo me permiten, digamos, determinar cosas intrínsecas que tienen que ver con las cuestiones técnicas del pozo, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, si yo tengo una zona de explotación, como en este caso es una planta de Tucumán, en la zona del manantial, donde hicimos ensayo de bombeo en muchos pozos que estaban muy cerca uno de otro, hicimos ensayo de bombeo escalonado en todos los pozos y vimos cuáles eran los de mejor rendimiento, cuál es el bombeo que estaba funcionando, cuál es el caudal crítico. Y en general, como siempre se trabaja en medio ambiente con el semáforo, digamos, los pozos que están marcados en rojo es aquello que el caudal crítico es mucho menor que el caudal de bombeo, es decir, el pozo está trabajando de modo ineficiente. Digamos, en este caso el pozo 4 y el pozo 7 son pozos que están bombeando por arriba del caudal crítico, y los pozos marcados en verde donde el caudal crítico es mucho mayor que el caudal de bombeo. Es decir, fíjense que todo coincide en general en pozo ineficiente, coincide con los rendimientos más bajos. Eso es característica fundamental. Es decir, si yo hago medición de rendimiento de los pozos a diferentes escalones y puedo comparar cuál es el más eficiente de todos los pozos, obviamente en el que gasto menos energía, menos costo para obtener un metro cúbico. Y obviamente coincide siempre con los mejores rendimientos. Pozo número 5 tiene 12 metros cúbicos por metro de presión, el pozo 3, 10, casi 11 metros cúbicos por metro de presión, mientras que el pozo 4 da 7 metros cúbicos por cada metro que deprime, es decir, se saca menos agua o se saca agua a más costo, ¿no? Así que eso es fundamental. Y siempre los pozos más pobres coinciden con caudales críticos más bajos, es decir, siempre hay que tratar, digamos, de bombear pozos que tengan caudales críticos elevados, cosa de que mi gráfica esté dentro de la zona lineal, digamos, que la gráfica siempre esté en la parte lineal, ¿no? Bueno, en general vamos a empezar a hablar de los ensayos técnicos ya. Obviamente el flujo, como les decía, el movimiento del agua se da en 3D, es decir, se mueve en general preferencialmente en el sentido de las X, pero como hay descensos y hay cercanas al pozo, hay también flujo en sentido vertical, el agua se mueve desde arriba hacia abajo, tratando de llegar hacia la zona de explotación, hacia el pozo, hacia la zona de filtro. Entonces hay flujos horizontales, verticales, y obviamente también hay, digamos, laterales, digamos, obviamente como hay, si bien hay variaciones anisotropía, el agua se mueve en todas direcciones. Si nosotros estamos cerca del pozo, obviamente el agua se va a mover en todas direcciones hacia el pozo. Es decir, en general hay flujo en la X, en la Y, en la Z. Esta es la fórmula hidráulica que resume prácticamente los descensos. Esto H es los descensos que se producen, las variaciones de nivel en función del tiempo, en general se dan en todas direcciones y obviamente va a depender de los parámetros hidrogeológicos fundamentales. Fíjense que la fórmula hidráulica está presente en la permeabilidad, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, ¿no? Y F va a ser obviamente las variaciones de recarga que se dan en el sistema acuífero, ¿no? Cuando hay muy buena recarga del acuífero, nosotros podemos sacar caudales elevados sin comprometer el almacenamiento del pozo, ¿no? Bueno, esta es la fórmula. Obviamente, como nosotros no somos ingenieros, no somos hidráulicos, esto simplemente vamos a verlo a modo de vuelo de pájaro nomás, para tener idea de cómo, en base a esta fórmula, es la que se construyen todos los ensayos de bombeo, la que se idean todos los ensayos de bombeo. Es decir, nosotros vamos a poder calcular estos parámetros hidrogeológicos fundamentales si podemos medir las variaciones de nivel piezométrico en función de la X, la Y, la Z, y obviamente si podemos también estimar los flujos de recarga que se pueden dar en el sistema también. Obviamente aplicando estos ensayos de bombeo que vamos a ver a continuación. Lo que tenemos que definir también si el sistema que nosotros vamos a ensayar, digamos, un pozo para acuífero libre, semiconfinado, confinado, en general tenemos ensayos para todo tipo de acuífero. Y en general los 4 que nosotros vamos a ver que están marcados acá en color verde, forma de TIM, TACE, Jacob y TACE, recuperación de TACE son los 4 que nosotros vamos a ver, y en general se pueden ensayar tanto acuíferos semiconfinado, confinado como libre, ¿no? Y obviamente cada ensayo tiene su particularidad para ver qué definimos con el ensayo, ¿no? El método de equilibrio, que es el único que nosotros vemos, el método de equilibrio, el método de TIM. Recuerden que equilibrio nosotros tenemos que esperar que durante el bombeo se logre la estabilización del descenso, es decir, tenemos que lograr que se mantenga, digamos, en régimen permanente, como se llama, y acá vamos a utilizar la fórmula de TIM, que generalmente la fórmula de TIM, digamos, varía. En este caso, fórmula de TIM, nosotros necesitamos como mínimo 2 pozos piezométricos,
¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a dibujar mediante este método, registrar valores de campo para poder dibujar lo que se llama el cono de presión. Vamos a ver el pozo de bombeo y 2 o 3 pozos piezométricos que están a una cierta distancia del pozo de bombeo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer con TIM? Primero, medir el caudal de bombeo que se mantiene constante en el tiempo mientras dure el ensayo de bombeo, es decir, hasta la estabilización de los niveles. Cuando se logre la estabilización de los niveles, nosotros lo que vamos a hacer es medir el descenso en el pozo de bombeo y medir el descenso en todos los pozos piezométricos que estén conectados a ese ensayo. Es decir, pozo de bombeo y mínimo 2 pozos piezométricos. Entonces vamos a medir descenso en el pozo de bombeo 6, descenso en el pozo piezométrico 3, descenso en el piezométrico 2, 2, y descenso en el pozo piezométrico 1. Y llegan 6, 3, 2, 1, es decir, es lógico porque en el bombeo, en el pozo de bombeo se produce el mayor descenso. Y en los pozos piezométricos, a medida que más alejados estén del pozo, va a ir bajando el descenso. Es decir, yo voy a registrar caudal, el caudal de bombeo en metros cúbicos hora lo llevo a caudal en día, multiplico por 24. Los descensos del pozo de bombeo y de los pozos piezométricos los voy a graficar, digamos, en un gráfico que es semilogarítmico. Descenso en el eje de la IES de distancias en las X. Ya lo vamos a ver el gráfico. Descenso acá, X, y en las X va, obviamente, los descensos en el pozo piezométrico ubicado a N metros de distancia del pozo de bombeo. Y hoy vamos a aplicar la fórmula de TIM que dice que la variación de los descensos es directamente proporcional al caudal dividido en 2pi por T. El 2pi entra esto porque es un cilindro, digamos, la sección de paso del agua en un cilindro, 2pi por T, T la transmisividad, L el logaritmo neperiano de R2 y R1. R2 y R1 son las distancias a los pozos piezométricos, ¿no? Bueno, despejando esta fórmula, si yo puedo calcular pasando los logaritmos neperianos al logaritmo natural, voy a tener la fórmula que la que utilizo directamente de la variación de los descensos de 1 y de 2 es igual a 0,363 por Q sobre 2pi por T por el logaritmo natural de R2 y R1. R2 y R1 son las distancias a los pozos piezométricos. Y en este ensayo, como dice acá, necesito mínimamente 2 pozos de observación, o sea, más el pozo de bombeo, 2 pozos, es decir, necesito 3 pozos, y se determina transmisividad, permeabilidad, eso tiene que ver con los parámetros fundamentales. Recuerden, como vimos recién, que al haber estabilización de los niveles en función del dinámico, en función del tiempo, no puedo calcular el almacenamiento, porque espero que se estabilicen los niveles dinámicos. Y después son cuestiones técnicas. Voy a ver radio de influencia, la distancia máxima que tiene el radio del cono de depresión. Vamos a ver pérdida de carga, es decir, cuestiones constructivas del pozo, ¿no? Pérdida de carga, podemos ver la eficiencia y no permite calcular el coeficiente de almacenamiento. Eso es fundamental, ¿no? Bueno, toda la fórmula esta, digamos, recuerden que esto tiene la fórmula de una recta, I igual a mx más b, digamos, esta fórmula tiene fórmula de una recta, que queda como la pendiente igual a menos 366 por Q sobre 2pi por T. Y obviamente tiene una resolución logarítmica, una resolución gráfica. Lo que nosotros vamos a ver, cuáles son los datos que nosotros registramos. El pozo 1, como es una fórmula, una gráfica semi-logarítmica, el R del pozo es 1, del pozo de bombeo es 1. Después, el pozo 1 que está a 10 metros, el pozo 2 que está a 40, 100, a ver, 200 metros, fíjense, en este caso tengo 4 pozos construidos para poder hacer el ensayo de TIM. Obviamente, un costo realmente elevado. Tengo 4 piezómetros para poder hacer el ensayo de TIM. Obviamente lo puedo hacer como mínimo con 2. ¿Por qué? Porque voy a graficar el cono de presión. Después los descensos registrados en el pozo de bombeo 6,50. En el pozo 1 3,15, 2, 1. Fíjense que a medida que más lejos esté, desciende menos. Por una cuestión lógica. El cono a medida que se hace más alejado del pozo de bombeo se hace menor. Menor descenso. Bueno, ¿qué es lo que graficamos acá? Como les digo, todos los ensayos de bombeo nosotros medimos datos en el campo y lo graficamos en gabinete para poder hacer los cálculos. Fíjense, en este eje, que sería el I, va a ir el descenso en el pozo de bombeo. Acá, como es logarítmico, arranca en 1. En 1 va el pozo de bombeo. Y después, a una distancia R,
que sería R2 y R1, serían estas de R, van los pozos piezométricos. Fíjense, tengo el pozo de bombeo desciende 6 y algo, 6,2, 6,3. A una cierta distancia, tengo a 10 metros, tengo el pozo 1, a 20, 30 metros el pozo 2, el pozo 3 y este a 200 metros. Fíjense, tengo el descenso que tiene el nivel en cada uno de estos pozos. Si ustedes no lo ven así desde frente, van a ver que básicamente la línea roja, si yo uno con puntos, los puntos estos con una recta, voy a ver básicamente lo que estoy dibujando es el cono de presión, la forma del cono de vaciado que tiene alrededor del pozo. Toda esta zona se vacía, ¿no? Y básicamente todo lo que tengo por debajo es la zona de saturación. Fíjense la característica fundamental. Esta recta, si yo la proyecto a cortar el eje de la ordenada, voy a marcar un punto acá que me marca RI, sería los 515 metros. Hasta 515 metros alrededor del pozo de bombeo es la que se genera el cono de presión. Y ese dato es fundamental porque si yo tengo que hacer un pozo próximo a este de bombeo, voy a tener que ubicarlo al pozo al doble de distancia, es decir, a 1030 metros de esta distancia voy a tener que ubicar el pozo para que el cono de presión del otro no se intercepte con el mío. O sea, el radio de influencia es fundamental para hacer una explotación racional del recurso. ¿Qué otro dato puedo hacer? Si yo proyecto esta recta hasta cortar el eje de la abscis, de las ordenadas, perdón, voy a obtener un punto acá que difiere del pozo la medición real. Este es un descenso teórico y este es un descenso real medido. La diferencia entre descenso real y descenso teórico me da lo que se llama pérdida de carga. Esta pérdida de carga es la que produce el pozo. Y esta pérdida real se genera dentro del acuífero. Fíjense, me desciende 5 metros por descenso real en el acuífero y me deprime 1,5 metros por descenso, digamos, en el pozo. Y esto es bueno porque mi descenso producido por el pozo es bastante menor que el descenso del acuífero. Es decir, que el pozo es eficiente. Pérdida de carga en este caso va a ser 1,5 metros y si yo hago la razón entre descenso teórico y descenso real, me da la eficiencia del pozo. Si la eficiencia del pozo me da por arriba de 50, 60, 70%, quiere decir que el pozo es eficiente. ¿Qué otra cosa puedo sacar? Fíjense que esta gráfica me determina, como es una recta, digamos, tiene una recta, tiene una pendiente. Y obviamente la fórmula de TIM, es transmisividad igual a 366 por Q sobre 2pi, en este caso por delta de D multiplicado por el logaritmo de la R2 y R1. En este caso, si yo tomo el logaritmo en base 10 de estos puntos, si yo tomo entre 10 y 100, un delta de D, recuerden que el logaritmo en base 10 es 1. Si yo tomo 2 puntos del logaritmo de 10, en este caso 10 y 100, y me fijo horizontalmente a qué valores corresponda, y hago la diferencia de delta de D y la reemplazo en esta fórmula, al reemplazar el delta de D de un ciclo logaritmo en base 10, lo que hago es eliminar los logaritmos multiplicados por 1. Entonces, al reemplazo el delta de D por 1,9, reemplazo acá 1,9 y pongo el caudal multiplicado por 24 por el metro cúbico día. Metro cúbico día dividido en delta D y 2pi por D, fíjense cómo me queda resumida y yo de modo gráfico puedo calcular lo que es la transmisividad del acuífero. En este caso, haciendo los cálculos, metros cúbicos dividido en metro cuadrado día. Me queda la transmisividad 145 metros cuadrados día. Esa es una transmisividad del sistema acuífero. Si yo tuviera el espesor que tiene digamos, el espesor acuífero en esta zona del bombeo, yo podría dividir transmisividad dividida en el espesor y saco lo que es la permeabilidad de los sistemas acuíferos, es decir, qué permeabilidad tienen los materiales que yo estoy ensayando, ¿no? O sea, estos valores son parámetros intrínsecos del acuífero y son obviamente los parámetros fundamentales, qué tan permeables son, qué tan buenos son, qué transmisividad de agua tiene, qué almacenamiento tiene. Caso particular, en este ensayo no puedo calcular el almacenamiento, pero sí puedo calcular, como les digo, la transmisividad del sistema, la permeabilidad si tengo el espesor, y después sacar cuestiones constructivas del pozo. Radio de influencia,
del pozo, pérdida de carga, eficiencia, es decir, si el pozo está bien construido, con el método de TIM es un muy buen ensayo. ¿Cuál es el problema de este? Que necesito por lo menos 2 o 3 pozos piezométricos, con lo cual se encarece mucho el ensayo, ¿no? ¿Qué otra cosa podría hacer con TIM? Imagínense, estos pozos, digamos, están orientados, digamos, en una sola dirección del sistema acuífero. Si yo alrededor del pozo puedo hacer pozos piezométricos, en este caso pongámosle que sea al este, hago pozo al oeste, hago pozo al norte, hago pozo al sur, voy a poder ver qué forma tiene este cono de depresión. Si un cono simétrico, quiere decir va a tener la misma inclinación, la misma pendiente y la misma cálculo de transmisibilidad y de permeabilidad en todas direcciones. Si fuera asimétrico, tendré obviamente valores más altos en dirección de la mejor permeabilidad, ¿no? O sea, y es propio, digamos, en sedimentos aluviales depositados por ambiente aluvial, por río, que haya una dirección preferencial, ¿no? Pero bueno, obviamente, imagínense la cantidad de pozos que tengo que hacer yo para poder determinar cuestiones intrínsecas del acuífero, es decir, datos muy científicos, que obviamente que un productor no lo hace, ¿no? Bueno, es el primer método del método de equilibrio. Ahora vamos a pasar a método de no equilibrio, digamos método más complejo, donde yo tengo que generar descenso en función del tiempo. Y aquí, obviamente, ya no son, digamos, lo que no le decía yo la anterior, digamos que el método de TIM, yo no tengo que medir caudales y niveles mientras los valores vayan descendiendo. Tengo que esperar que el nivel se mantenga constante. A partir de que el momento de que se mantiene constante, yo empiezo a registrar, digamos, el nivel de depresión, ¿no? El nivel de descenso en los pozos piezométricos. Es decir, no tengo que medir cada minuto, cada hora, no. Tengo que esperar que se estabilice y de ahí saco las medidas. Es una sola vez que me mido. Lo que sí tengo que esperar que se estabilice, ¿no? O sea, tengo que esperar un cierto tiempo hasta que se estabilice, ¿no? En cambio, el ensayo de no equilibrio, yo tengo que registrar del mismo inicio del bombeo, inclusive 72 horas de bombeo. Y obviamente, en general, se hacen ensayos de larga duración a caudales elevados. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar depresión. Entonces, en general, trabajo con caudales elevados. En este caso, primer método que vamos a ver de no equilibrio es de TACE, ¿no? Y ahí, digamos, así como veíamos en la fórmula hidráulica básica de los ensayos de bombeo que están relacionados a los descensos en todas direcciones en función del tiempo y en función de la recarga, en este caso también vamos a ver que la transmisibilidad va a depender del caudal de bombeo y de una serie de parámetros que tienen que ver con el acuífero, W mu, y con el acuífero mu, es decir, hay cuestiones, en este caso, lo que hizo Tate fue, digamos, utilizando modelos físicos matemáticos similares al flujo de calor, similares, digamos, a métodos físicos, puedo determinar, digamos, que hay una serie de parámetros que dependen del acuífero y una serie de parámetros que dependen del pozo. Es decir, cuestiones técnicas y cuestiones intrínsecas del acuífero. Y a esos parámetros los junto dentro de dos, digamos, en este caso, parámetros que son mu y W mu. Los mu y W mu, uno depende del acuífero y otro dependen del pozo. Y ahí determinó que la transmisibilidad es igual al caudal por mu, W mu, dividido en 4 pi por D. Mientras que el coeficiente de almacenamiento es igual a 4T, que sería la transmisibilidad, dividido en R cuadrado T, igual a mu. ¿Qué pasa? Por suerte, digamos, él lo que fue haciendo es dándole valores a W mu y viendo cómo variaba la transmisibilidad en función del caudal y del descenso. Es decir, él en el campo fue haciendo ensayo de bombeo, midiendo descenso, midiendo distancia, midiendo el tiempo de bombeo y dándole parámetros a mu y a W mu, fue graficando, realizando lo que se llama una gráfica de campo, una gráfica patrón, ¿verdad? Y esa gráfica patrón se llama W mu en función de mu. En este caso, nosotros necesitamos mínimamente un pozo de observación para poder calcular la transmisibilidad, la permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento. Recuerden que mu y W mu, digamos, son funciones, una del pozo y otra del acuífero. Bueno, la gráfica que hizo él, que es la gráfica patrón, digamos, que grafica W mu en función de mu, W mu a la izquierda, que serían las ordenadas, y mu a la derecha serían las abscisas. Fíjense, tiene esta forma, va en forma asintótica. Fíjense, son ensayos de bombeo de larguísima duración, de 72 horas de bombeo,
y obviamente por cuestiones de espacio, la gráfica esta no termina acá, sino que se continúa en este punto. Esta azul es complementaria acá, sería una gráfica larguísima que va teniendo una forma asintótica hacia abajo. Porque fíjense que esto es 001, 01, 01, y acá se enganchan 0011, esta se engancha acá, digamos, esta parte se engancha al final. Entonces esta es una sola gráfica. Si nosotros obviamente trabajamos con números muy pequeñitos, vamos a trabajar con este tramo rojo. Y si trabajamos con números más cercanos al 1, vamos a trabajar con el azul. Es decir, depende de cómo nos salga nuestra gráfica. Pero esta es la curva patrón de Thys que nosotros vamos a utilizar en el caso de que queramos calcular coeficiente de almacenamiento, transmisividad y permeabilidad. Esta es la gráfica patrón. Ahora, vamos a la gráfica de campo. ¿Qué es lo que graficamos nosotros? Para graficar la gráfica de campo, tenemos que hacer un ensayo de bombeo de larguísima duración con un caudal de bombeo constante. En general son caudales altos, 100, 200, 150 metros cúbicos por mucho tiempo, 72 horas. ¿Y qué es lo que tenemos gráficamente? ¿Qué es lo que tenemos que registrar nosotros en el campo? Caudales y descenso en el pozo de bombeo y el descenso en el pozo piezométrico. Y obviamente lo que tenemos que también medir es la distancia del pozo de bombeo al pozo piezométrico. En este caso son 5 metros de radio. ¿Cómo hacemos? Recuerden que en el ensayo de Steam nosotros no nos interesaba medir cada minuto, cada tiempo, no, tenemos que esperar que se estabilice y en ese momento de estabilización, es decir, cuando se repite el nivel dinámico en el tiempo, es decir, que ya no baja, ahí medimos. En este caso, en TEI nosotros tenemos que prender la bomba, o sea, medir el nivel estático, en este caso, fíjense, el nivel estático me da 3,6, 3,06 metros, evidentemente estamos en Tucumán. Pozo de bombeo, digamos, utilizamos el pozo de bombeo más pozo piezométrico. En este caso estamos en un pozo piezométrico que está a 5 metros del pozo de bombeo. Necesitamos como mínimo 1. En el estadio inicial, digamos, está parada la bomba, medimos el nivel estático. Después, cuando arranca el bombeo, nosotros con un cronómetro tenemos que tomar el tiempo de bombeo. Entonces, arranca el cronómetro y obviamente empezamos a registrar cada minuto. Fíjese, al minuto, 2 minutos, 3 minutos, hasta los 10 minutos. 15, 20 minutos vamos midiendo cada minuto, después cada 2 minutos, cada 5. Esto es logaritmo, digamos, a medida que va pasando el tiempo vamos midiendo a tiempo cada vez más espaciado, cada 10 minutos, cada 20, después cada 50, después cada 30 y después a veces cada hora. Y este es un bombeo que dura mucho tiempo. Cuando más tiempo demore, mejor porque vamos a tener datos como para construir una curva de campo que se aproxime a la forma de la curva patrón de Thys. La idea es esa, hacer una curva de campo que tenga similitud con la curva patrón de Thys. Y obviamente lo que nosotros vamos a hacer después, veremos, es tratar de coincidir, hacer coincidir. Bueno, vamos a la planilla de campo. A medida que va descendiendo el nivel, fíjense, desciende en este caso casi 40 centímetros, 42 centímetros y así. Vamos registrando nosotros los descensos en función del tiempo. Fíjense, estos tiempos son en minutos. Pero como las gráficas, recuerden que graficamos, digamos, la fórmula de Tim, Tay y Jacob van con metros cuadrados día, nosotros tenemos que calcular la transmisividad en metros cuadrados día. A los tiempos los tenemos que llevar a días, es decir, vamos a tener que calcular este valor, cuánto representa en días, en 24. Un minuto en 24 dividido nos da, multiplicado en 24, nos da, digamos, metros cuadrados día. Para que nosotros utilicemos, obviamente, fíjense, nosotros tenemos que calcular el bombeo en días. Obviamente, un minuto en día es 0,007, 2 minutos en día es 0,0014 días y así. A medida que va pasando el tiempo, obviamente el valor se va haciendo cada vez mayor. ¿Por qué? Porque nosotros en la gráfica de campo vamos a graficar descensos en función de un parámetro que se llama R cuadrado sobre T. R cuadrado, R es la distancia del pozo de bombeo al pozo de observación. O sea, 5 elevado al cuadrado dividido en T. T el tiempo en días. O sea, distancia elevada al cuadrado dividido en días, metros cuadrados día. Bueno, esto nosotros lo tenemos que hacer manual antes con una calculadora. Hoy en día con un programa de computación, Excel, ponemos la medición automáticamente que me lleve minuto a día y que me lleve los descensos,
la distancia elevada al cuadrado dividido en t, que sería el tiempo en día. R cuadrado t es 5 por 5, 25, dividido en t en día, me va a ir calculando acá el parámetro R cuadrado t. Después se grafica R cuadrado t versus d, que sería la gráfica que vamos a ver a continuación. Recuerden que esta gráfica, no les dije, es doble logarítmica. Es decir, los descensos van en logaritmo y los R cuadrado t en días va también logarítmica. Entonces nosotros vamos a ir teniendo puntos, una nube de puntos en la gráfica de campo, que obviamente va a tender la idea es que tenga una tendencia asintótica similar a la curva de Thales. Entonces, ¿cómo es la resolución de este problema? Digamos, nosotros obviamente tenemos que tener, fíjense acá, estamos hablando de 7 horas de bombeo como mínimo para tener una cierta tendencia a una curva que se aproxime a la curva de patrón de Thales, ¿no? Entonces vamos a tener una curva de campo, ¿y qué es lo que vamos a hacer? En general, bueno, nosotros cuando trabajábamos antes de modo manual, dibujábamos esta curva en papel transparente, en papel vegetal, y obviamente después lo que teníamos que hacer es lograr superponer la curva patrón de Thales con la curva de campo que nosotros hacíamos. Entonces lo que tenemos que lograr la máxima coincidencia posible manteniendo paralelos los ejes cartesianos. No se tiene que inclinar, tiene que ir paralelo los ejes cartesianos hasta lograr la mayor coincidencia. En el tramo que nosotros tengamos coincidencia con la curva patrón de Thales, sería en este tramo, fíjense, la curva verde coincide con la curva roja, en ese tramo quiere decir que mi ensayo de bombeo está representado por la fórmula de Thales. Entonces, en esa zona, nosotros podemos sacar valores, fíjense en este caso, podemos sacar en la curva patrón, lo que sería W mu, y en la curva patrón mu. O sea, yo puedo sacar W mu y mu en la curva patrón. Y esos valores después se reemplazan en la fórmula para calcular la transmisividad y el almacenamiento. Es decir, gráficamente, si yo logro coincidencia, todo el tramo que yo tenga coincidencia, voy a elegir los pares de valores. Obviamente, como tengo coincidencia y acá me pasan por el eje este que tiene valores redondos, saco obviamente la mayor cantidad de valores redondos que tenga para no tener que extrapolar. En caso de que caiga un punto en el medio, obviamente tendré que extrapolar para sacar el mu y W mu que se sacan de la curva patrón. Y ahora, el R cuadrado T y el D se salgan de la curva de campo. Fíjense, en este caso, perdón. En la curva de campo, digamos, en la curva patrón saco el mu, el W mu y el mu. Y en la curva de campo saco el D. Siempre tiene que ser el mismo punto que elegí se ve en la curva de campo, que sería el descenso 4,1, y el R cuadrado T, que sería 4 por 10 a la menos 3. Esos 4 parámetros son los que yo después me van a servir para ir a reemplazar en la fórmula. Tengo el W mu sacado de la curva patrón, el D sacado en la curva de campo. Con el W mu y el D puedo calcular lo que se llama la transmisividad. Recuerden que el caudal era 1200 metros cúbicos por día. Esto era metros cúbicos hora llevado al día, por 3,5 que era el W mu sacado de la gráfica, por 4pi por 4,1 que sería el D. Y ahí automáticamente saco lo que es la transmisividad, 81,52 metros cuadrados día. Es decir, si yo tuviera además el espesor del paquete del acuífero, podría sacar la permeabilidad. Recuerde que la transmisividad es igual a K por el espesor. Entonces, despejando, si yo quiero sacar la permeabilidad, tendría que dividir la transmisividad sobre el espesor. Y después, como ya tengo el valor de la transmisividad, reemplazo en la fórmula del almacenamiento. El coeficiente de almacenamiento va a ser igual a 4 por transmisividad, o sea, 4 por 81,5, dividido en el R cuadrado T. Y el R cuadrado T era 4 por 10 a la menos 10 a la 3 metros cuadrados día. Metros cuadrados día dividido en metros cuadrados día se anulan. Se anulan las unidades. Entonces, todos estos valores que son constantes, hago el cálculo, 4 por 85,5 por 0,01, dividido en 10
por 4 a la 10 a la 3, fíjense que saco lo que sería el almacenamiento. 1 por 2, 1,2 por 10 a la menos 3. Es decir, el almacenamiento me da el volumen de agua que yo le puedo sacar a ese sistema acuífero. Es decir, un volumen de agua que puedo extraer del sistema acuífero, ¿no? Y obviamente, un ensayo mucho más engorroso, tengo que estar 7 horas, 10 horas, 24 horas. Obviamente, en la medida que más cantidad de horas esté, más tiempo, más larga va a ser mi gráfica, más posibilidad de superponer la gráfica de campo con la gráfica patrón de Thais, ¿no? O sea, pero la ventaja que tengo, o sea, si bien veo digamos, un problema, tener que bombear tantas horas, lograr que la bomba funcione tantas horas, tener el combustible, de estar tirando volúmenes importantes de agua a la zona, o sea, todo eso hay que ver, digamos, es engorroso realmente hacer un ensayo de larga duración, pero los resultados que obtenemos son buenísimos, es decir, podemos ver los parámetros hidrogeológicos fundamentales, permeabilidad, transmisibilidad y almacenamiento, los tres que son fundamentales, ¿no? Bueno, digamos, el método de Thais, como le decía, engorroso, entonces apareció, digamos, un benefactor para nosotros, que es Jacob, digamos que al ensayo de Thais, que es una gráfica doble logarítmica asintótica, lo graficó en un gráfico semilogarítmico. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hizo es una resolución gráfica. La fórmula de Jacob es muy similar, digamos, a la fórmula de Thais, nada más que no entran muy WMU. Jacob relacionó la transmisibilidad, obviamente que también es una fórmula de una recta, 0,183 por Q sobre delta de D multiplicado por el logaritmo de los tiempos, tiempo 2 y tiempo 1. Es decir, lo que hizo básicamente Jacob es hacer, digamos, llevar a la fórmula esta, simplificarla y transformarla en una recta. Es decir, básicamente para calcular la transmisibilidad, Jacob necesita medir los caudales, los descensos en pozos piezométricos y obviamente tener en cuenta los tiempos de bombeo. Es decir, también es un ensayo de menor duración, es de larga duración, pero de menor duración que el ensayo de Thais. Y obviamente, como tiene en cuenta los tiempos, es un ensayo de no equilibrio, puede calcular el almacenamiento. Y el almacenamiento, en este caso, por fórmula de Jacob, dice que es igual a 2,25 por transmisibilidad, por un T0 que se saca de una gráfica y el radio de influencia. En este caso también necesitamos mínimamente un pozo de observación, al igual que Thais necesitamos un pozo de observación. ¿Qué determina? Transmisibilidad, permeabilidad, almacenamiento. Y es válido para valores de mu menores a 0,1, digamos. Es decir, para ensayos de bombeo, digamos, de corta duración, ¿no? En este caso, fíjense, lo que nosotros hacemos en este caso es medir los tiempos de bombeo y registrando los descensos en el pozo de bombeo y en pozos piezométricos, ¿no? 10 minutos, 20 minutos. La idea es básicamente, fíjense, son 180 minutos, son casi 3 horas de bombeo. Y eso simplifica mucho el desarrollo del ensayo, porque yo no tengo que estar bombeando 12 horas, 10 horas o 24 horas de bombeo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque al ser una gráfica lineal, yo para trazar una recta no necesito tanto tiempo de bombeo. Registro los descensos y me voy a la gráfica, digamos. En este caso, fíjense, como es semi-logarítmica, los descensos son, como son lineal, los descensos son lineal y los tiempos en minutos son logarítmicos. O sea que es una gráfica semi-logarítmica. Descenso lineal, tiempo logarítmica. Fíjense en este caso, básicamente lo que yo voy a graficar, los datos que he tenido en el campo, a 10 minutos de bombeo, cuánto es el descenso, a 15, a 20 y así, hasta casi 300 minutos de bombeo, en este caso 200 minutos. Fíjense que los puntos más o menos se alinean en una recta. Si yo prolongo esa recta, voy a tener, obviamente, al igual que la gráfica de TIM, estos ensayos, como les digo, tienen resolución gráfica, la de Thais con una curva patrón, y la de Tim y la de Jacob con solución gráfica, porque dibujo básicamente en uno el cono de depresión y el otro una recta de la curva. En este caso la curva es una recta, digamos, por un gráfico semilogarítmico. Llevar una fórmula doble logarítmica, semilogarítmica, simplifica mucho, porque yo no necesito muchos puntos para trazar una recta. En este caso,
al igual que TIM, si yo tomo un ciclo logarítmico en base 10, en este caso los logaritmos de los tiempos se hacen 1. Entonces, obviamente me queda la fórmula simplificada, esa fórmula de Jacob que vimos, 0,183 por Q sobre delta V, multiplicado por el logaritmo de T2 y T1. Al ser T2 y T1 en un ciclo logarítmico, se me simplifica multiplicando por 1. Saco el delta de D, que en este caso es 155, lo reemplazo en la fórmula y me queda metros cúbicos día por sobre metro cuadrado día, me da la transmisividad, ¿no? Obviamente, al tener la transmisividad, tengo que calcular el T0 para reemplazar en la fórmula del almacenamiento. Si yo proyecto esta recta hasta acá, e interceptar la distancia al minuto 0, me da 5,5, perdón, el descenso al tiempo determinado, el descenso 0 me da a los 5 minutos, 5,1 minutos, que llevándolo al día sería 0,035 días. Y ahí obviamente reemplazo en esta fórmula 2,25 por T, el T0 sobre R cuadrado, que era en este caso 10 metros, y obviamente reemplazando esto, recuerden que metro cuadrado día sobre metro cuadrado día, se simplifican, y esto básicamente me da el almacenamiento 0,02, y esto expresado en por ciento del 2%, es decir, yo puedo sacar el 2% de agua de un acuífero que puede tener 20 kilómetros de largo, 50 de ancho y 100 metros de espesor, es decir, un volumen de agua importante para los organismos públicos para poder establecer lo que se llama una explotación racional del recurso. Es decir, método de equilibrio de TIM, solamente puedo calcular la transmisividad y la eficiencia del pozo, cuestiones constructivas. Fórmula de Theiss y fórmula de Jacob, puedo calcular tanto transmisividad como almacenamiento, porque son ensayos de no equilibrio. Pero tengo que hacer ensayos midiendo niveles, midiendo descenso, un cierto periodo de tiempo, que es mucho mayor con Theiss que Jacob. Y después tenemos el ensayo de bombeo de no equilibrio, de recuperación de Theiss, que se hace, el único ensayo que se hace en el propio pozo de bombeo. ¿Y cuál es la desventaja? Que al no poder generar descenso a una cierta distancia del pozo, no puedo calcular lo que se llama el almacenamiento. Y la fórmula de no equilibrio de Theiss básicamente dice que también es una fórmula de recta, un gráfico semilogarítmico, y la transmisividad igual a 0,183 por Q sobre delta V, multiplicado por el logaritmo de T sobre T'. T, el tiempo de bombeo, y T', el tiempo de recuperación. Es decir, el ensayo de recuperación de Theiss básicamente registra descenso en función del bombeo cuando se calcula la bomba, pero después registra recuperación, es decir, descensos residuales que tiene el pozo hasta lograr su recuperación total. Por eso se llama recuperación. Fíjense, al final del bombeo, 1440 minutos de bombeo, la profundidad del agua 32,94 y el nivel estático original era 25,64, es decir, tiene 7 metros de descenso. En ese momento empieza el ensayo de recuperación, ya registramos el descenso máximo, ya definimos la bomba, etcétera, etcétera. En ese momento paramos la bomba y empieza a recuperar. Al pararse la bomba empieza a recuperar el nivel estático original. Tiende a volver al nivel estático original. Fíjense, de 32,94 pasa a 29,75. Es decir, empieza a subir el nivel porque hemos parado la bomba. Es decir, el acuífero, el almacenamiento del acuífero empieza a ceder agua, o la recarga empieza a ceder agua para recuperar el nivel estático original. Es decir, funciona como algo elástico. Baja hasta un cierto nivel, entra agua por recarga. Paramos la bomba, tiende a recuperar ese nivel estático original hasta lograr la estabilización. Esa es la idea, digamos, de hacer una explotación racional, que siempre se logre recuperar el nivel estático original. Pero bueno, en el interín tenemos que ir registrando cómo se va recuperando ese nivel. Fíjense, a medida que pasa el tiempo, 26,7, 26,6, 26,2, 25,98, es decir, estamos en este caso a 120 minutos de recuperación, perdón, 2 horas de recuperación, y nos faltan casi 30 centímetros,
40 centímetros, es decir, le falta relativamente poco. Pero con estos valores nosotros podemos ir a gráficos semilogarítmicos también, de presión residual versus, en este caso, el logaritmo de T sobre T', el gráfico me olvidé de mostrarle, T, el tiempo de recuperación en minutos, y el tiempo de bombeo en minutos, 1440 son un día de bombeo, recuperación, minuto 0, no paramos la bomba, minuto 1, minuto 2, es decir, ¿qué es lo que se calcula acá? El parámetro T sobre T', que es el gráfico que va logarítmico. El T, bombeo 1440 dividido en 0, 0. 1441 dividido en 1, 1441. Y así, obviamente esto con una planilla Excel le ponen la fórmula, dividir T sobre T', T sobre T', y nos va calculando el parámetro que va a ser graficado después en esta gráfica. De presión residual en metro versus T sobre T' logarítmica. Caudal de bombeo, recuerden siempre que tenemos que llevarla a horas de bombeo a días de bombeo, multiplicando por 24. El espesor, en este caso tenemos además el dato del espesor del acuífero, con lo cual cuando calculemos la transmisividad, dividiendo el espesor, podemos sacar la permeabilidad, ¿no? Transmisividad y permeabilidad son los dos únicos parámetros que podemos calcular. No podemos calcular el almacenamiento, al igual que el método de TIM. Lo único que nos permite calcular el almacenamiento son TACE y JACOB, que tienen descenso residual en función del tiempo. Bueno, vamos a la gráfica de presión residual. Como hagamos con logaritmo de T sobre T', recuerden que acá vamos a empezar con valores altos al principio. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica? Dividimos primero en 0, después en 1, después en 2. Fíjense acá, dividimos en 1, en 2, en 3, a medida que va haciéndose más grande los tiempos en minutos, va a ser más pequeño el valor de T sobre T'. Entonces arrancamos, los primeros valores son T sobre T' altos, ¿no? Eso es un poco para explicarle. T sobre T' alto, vamos a empezar acá, y fíjense a medida que va pasando el tiempo, el T sobre T' más pequeño, hasta que el nivel, fíjense en este caso el nivel está casi a 40, 50 centímetros de la boca, o sea que está a 40 centímetros del nivel estático, digamos, está casi recuperando. Si tuviéramos tiempo suficiente para hacer la recuperación acá, la tendencia nos marcaría que más o menos por acá se lograría la recuperación total. Esto es, fíjense, es algo asintótico, viene una gráfica así, asintótica. ¿Qué pasa? Los primeros valores, digamos, fíjense que hay una variación muy marcada, y acá tenemos que, como esto también, como todo ensayo de bombeo tiene una resolución gráfica, nosotros tenemos que buscar un tramo de la curva que tenga un ciclo logaritmo en base 10, puede ser 100, 1000 o 10, 100, o sea, buscar un tramo de la gráfica que entre en un ciclo logarítmico. ¿Para qué? Para que el logaritmo de T sobre T' se haga 1. Entonces, ¿qué buscamos? En este caso, 100 y 1000, buscamos el delta de D. Fíjense que TIM, JACOB, inclusive esta, de recuperación de T, todas tienen una resolución gráfica. La única que tiene una resolución gráfica con el cura patrón es la de T, que es la más engorrosa, la más difícil de construir, porque tenemos que bombear casi un día de bombeo. En este caso, sacamos, al igual que los otros métodos, un delta de D en un ciclo logarítmico y hacemos logaritmo multiplicado por 1, se llaman 1. Entonces, el delta de D en este caso es 0,8. Vamos, 0,183 por Q sobre delta de D, y los logaritmos se hacen 1, entonces ahí se simplifica la fórmula por la resolución gráfica. 0,183 por 1083 metros cúbicos día, que era el caudal en día, dividido en 0,8 me da 247,5 metros cuadrados día, que es la transmisividad. ¿Sí? Podemos calcular con el método de recuperación la transmisividad. Como nos dio datos también como el espesor, la transmisividad dividida en el espesor, que era 10, nos da 24,75 metros día, la que sería la permeabilidad de los materiales, ¿no? Lo que sí tenemos que asumir acá que los datos que nosotros sacamos en permeabilidad, transmisividad, almacenamiento, son un promedio de todos los materiales que están produciendo agua. O sea que sería un promedio de todos los materiales que tienen filtro.
¿Por qué? Porque todos los filtros están aportando algo de agua. Entonces, lo que nosotros vamos a sacar en general, vamos a sacar un promedio de los niveles acuíferos más productivos. Así que esa es una idea. Hay que tener cuidado, digamos, cuando nosotros hacemos estudios de tipo científico, tener idea de que la permeabilidad que nosotros sacamos está, digamos, promediada en todos los niveles acuíferos que están produciendo a través de los filtros, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque generalmente hacemos ensayos en pozos que son determinados para productividad, es decir, un pozo que ha construido un productor que lo va a poner a riego, que lo va a poner a abastecer una industria, o el organismo público que administra el agua para dar agua potable a la zona. Entonces captamos todos los niveles permeables que podemos, es decir, aportan agua todos. Y obviamente lo que nosotros saquemos cuando hagamos un ensayo de ensayo de bombeo para sacar parámetros fundamentales, vamos a obtener un valor que va a ser un promedio de todos los niveles permeables que hemos estado captando, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer un estudio científico para determinar variables digamos, fundamentales de un sistema acuífero, tendremos que hacer un pozo que capte solo los niveles freáticos, solo los niveles confinados y solo los niveles semiconfinados, ¿no? Y de ahí tendremos que ver, porque recuerden que podemos tener un acuífero semiconfinado que tiene 50 metros y obviamente podemos ponerle filtro cada 5 metros, cada 10 metros y obviamente van a dar productividad a todos los niveles. Entonces, en eso también, les decía yo en la clase pasada que pues, se pueden llegar a utilizar algunos packers, alguna junta de goma que se ponen enfrentados a los filtros, enfrentados a la cañería para seleccionar cuáles son los niveles que quieren producir y que queremos poner a producir para hacer en este caso un estudio científico, cosa que no es tan interesante para un productor. No le interesa tanto cuáles son los parámetros fundamentales del acuífero, sino más bien tener una idea de cuánto caudal tiene que poner el pozo, qué bomba, qué profundidad y cuáles serían los caudales óptimos para hacer una explotación racional del recurso y no sacar agua a mucho costo, y que se traduce obviamente en un costo monetario, en un gasto mucho de energía. Así que eso es fundamental tener presente. Recuerden siempre que cuando vamos a hacer un ensayo de bombeo, tenemos que tener el pozo terminado, lavado, limpio, sin bentonita, que no arrastre fino, con la bomba instalada, con el combustible necesario si utilizamos un motor de explosión, con la corriente, digamos, conectada a un tablero que no falle en el ensayo, porque recuerden, si vamos a hacer ensayos de larga duración, tenemos que tenerlo funcionando 24, 48 horas y no tiene que pararse la bomba, porque los niveles que nosotros registremos tienen que estar en productividad, ¿no? Así que tenemos que tener la energía suficiente, el combustible si hiciera falta, que no haya pozos cercanos bombeando, que los descensos que se produzcan en mi pozo sean debido a cuestiones intrínsecas del acuífero del pozo y no de un pozo que esté bombeando, ¿no? Y después, obviamente, tendremos que tener el piezómetro, el caudalímetro, en este caso, un cronómetro o el celular para medir el tiempo, un GPS o una cinta métrica o una poligonal para poder medir la distancia a los pozos piezométricos. Son datos que nosotros tenemos que recabar en el momento de hacer el bombeo, ¿no? Y después, bueno, en base al fin que nosotros busquemos, si tenemos que determinar cuestiones técnicas del pozo, cuestiones constructivas, aplicaremos ensayo de bombeo constante, ensayo de bombeo escalonado. Si tenemos que determinar cuestiones intrínsecas del acuífero, tendremos que hacer el ensayo de bombeo con el pozo de bombeo más 1 o 2 pozos piezométricos según el ensayo que nosotros queramos registrar. Y el pozo en ese caso tiene que estar construido de la misma manera que el pozo de bombeo y tiene que estar, digamos, tiene que ser eficiente, tiene que haber una cierta conectividad entre los mismos niveles que tenga el pozo de bombeo. Obviamente, en ese caso tengan en cuenta que lo vamos a hacer nosotros, vamos a medir en el pozo de bombeo y tendremos que tener ayudantes para que estén en los pozos piezométricos registrando esas variaciones de nivel en función del tiempo, ¿no? Así que bueno, no sé si tengo algo más, no, solamente, bueno, la bibliografía, la tradicional que siempre le paso, los libros de cabecera que son el Benítez, el Castanil, el Custodillama, que ya le dije, en este caso está una versión del año 76, pero hay otra del año 1984, 1987, son la Biblia que le llamo yo, son unos libros con tapa verde, que hoy en día están digitalizados también, así que eso lo pueden conseguir en internet tranquilamente. Bueno,
Después, un libro específico de hidráulica, ensayo de bombeo, del libro Martínez, Villanueva y López Iglesia, del año 1984, es excelente. Digamos, obviamente que es un libro que lo tengo disponible también, si lo quieren, en el caso que se vayan a dedicar a hidráulica, ensayo de bombeo, lo tengo disponible para pasárselo. Así que bueno, no sé, alguna consulta que quieran hacer, no tengo más que señalar. Profe, queríamos Sí, consultarle cuándo iba a ser el segundo parcial. bueno, eso lo tenemos que definir. A ver, un segundito, ya paro la grabación.